Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Tenemos esta nueva colección de enseñanzas que le hemos titulado Crianza con Propósito. Y yo creo que ha sido la mejor paliza que nos han dado en nuestra vida. En el sentido de que mucha gente me hizo ese comentario tal cual, pero me lo decían con una sonrisa en el rostro, como que, ¡ala, pastor, se pasó, pero estuvo buenísimo! Ahora, sinceramente, no vislumbré, le soy sincero, qué tanta gracia había en esa corrección. Y lo digo desde el punto de vista que para poder compartir lo que compartimos el domingo pasado, pues primeramente Leti y yo tuvimos que haber pasado por eso. Y créame, Dios, como padres, a Leti y a mí, Dios nos ha confrontado muchísimo, nos sigue confrontando. Por esa razón, en el reino de Dios todo inicia con el arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra increíble, es la palabra más positiva de la Biblia. El arrepentimiento, la forma en que nosotros cambiamos, la manera en que hemos sido entrenados para pensar. Pero en esto de la crianza, quiero recordarles tantito. Las cosas se capturan más de lo que se enseñan. Por eso hablamos la semana pasada de que tenemos que ser más el ejemplo que el maestro. Porque nuestros hijos no solamente van a ser las personas que nosotros les digamos que tienen que ser, sino van a ser las personas que nos ven a nosotros ser. Y si queremos que nuestros hijos se alejen de Dios, la forma más rápida es que usted y yo seamos hipócritas. Que digamos algo, pero que hagamos otra cosa. Por esa razón, no se trata de que como padres seamos perfectos, eso no existe. Pero sí se trata de que seamos íntegros, que seamos consistentes, constantes y que seamos coherentes en que lo que estamos diciendo sea lo que nosotros estamos practicando y lo que estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? La semana pasada hablamos de los pecados de crianza y sintetizamos esos millones de pecados en tres, en que arriesgamos muy poco, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? En que rescatamos demasiado rápido y que modelamos de una forma demasiado débil. Y hoy vamos a avanzar en eso de la crianza con propósito y vamos a ir al verso que sintetiza toda la Biblia. Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Dice la escritura: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Aquí toda la Biblia, con sus 66 libros y sus miles de versículos, se sintetizan en estos dos. Por eso hoy le he titulado a esta enseñanza: ¿cómo ayudar a nuestros hijos a conectarse con Dios? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a conectarse con Dios? ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hoy tu palabra entra a nuestro corazón, a nuestra mente, se vuelve un estilo de vida. Y que hoy como padres nos das herramientas para ayudar a nuestros hijos a que se conecten contigo. Señor, dame tu gracia. Señor, activa la unción sobre mi vida para poder compartir eso de una forma muy sencilla, muy clara, y que esto bendiga y edifique la vida de mis hermanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y todo en EGI Global dice fuerte: amén. Damos un aplauso a Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Y vamos a iniciar en esto de ser padres siempre. Y digo siempre por fe, porque desgraciadamente ahora mismo hay muchos padres que piensan de otra manera, pero como que siempre queremos hacer algo o mejorar para nuestros hijos. Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué podemos hacer mejor nosotros como padres? Y para esto inicié con este verso que Jesús dijo en Mateo, porque
Ahí se sintetiza toda la Biblia y con eso voy a terminar. Pero ¿de dónde salió esto? Y realmente eso está mucho más conectado con la crianza de lo que nosotros nos imaginamos. En la Escritura hay algo que se llama el Shema. Y el Shema es la oración más recitada de la Biblia. De hecho, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, que en unos instantes vamos a leer. Pero lo importante de esto es que esta oración es esencial en la fe. Y como se practicaba es que los padres de familia ponían sus manos sobre sus hijos en la mañana y en la noche y decían esta oración sobre sus hijos. La oración es esta en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, que fue lo que leímos que Jesús dijo en Mateo capítulo 22, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, esto es el Shema. Y esto lo hacían los padres de familia con los hijos en la mañana y en la noche. Estos mandamientos que os doy están en vuestros corazones. Imprímelos sobre tus hijos. Habla de ellos cuando estés en casa, cuando camines por la calle, cuando te acuestas, cuando te levantas. Átalos como símbolos en tus manos y átalos en tu frente. Escríbelos en los marcos de las puertas de tu casa y encima de tus puertas. Ahora, cuando leemos esto, decimos, wow, qué bonito. Amigos, esta es la clave de la crianza bíblica. Esta es la clave de la crianza con propósito. De hecho, esto es lo que podríamos decir actualmente que es el discipulado real entre padres y hijos. Porque quiero adelantarles algo, padres de familia. Nosotros somos los mejores mentores para nuestros hijos. Ellos van a tener muchos maestros, pero Dios te puso como el mejor profeta para tu hijo, como el mejor pastor para tu hijo, como el mejor mentor para tu hijo. Y si podríamos decir eso del Shema, este mandamiento, esta oración que está en la Escritura, que es la más esencial, que es el gran mandamiento según Jesús, podríamos decir que en términos de discipulado, la forma en que nosotros imprimimos esta verdad sobre nuestros hijos es hablando de Dios en todo el tiempo, haciendo que Dios sea el centro de la familia, hablando de Dios en el núcleo familiar de una forma muy natural y hablar de Dios todo el tiempo. La semana pasada hablé una pizca de eso porque no quería invadir lo que hoy vamos a hablar, pero realmente yo me he dado cuenta que a veces esto lo tomamos mal, porque la forma en lo cual tenemos un enfoque, un acercamiento a eso con nuestros hijos, es que nos convertimos en la vacuna de nuestros hijos para con Dios. Seguro, tengo que hablar de Dios todo el tiempo, entonces atosigamos a nuestros hijos porque lo hacemos de una forma muy religiosa. Hoy quiero que aprendamos cómo es la intención que Dios está diciendo con esto. Porque amigos, el discipulado con nuestros hijos va a ser directo de parte de nosotros, pero también hay un discipulado indirecto, diga conmigo, indirecto. Y esto que estamos escuchando hoy son herramientas para ayudar a nuestros hijos a conectarse con Dios. En el discipulado directo estamos nosotros, pero en el discipulado indirecto está todo lo demás. Y quiero presentarles hoy algo que se llama la ley de la exposición. Y esto, de alguna forma, también es algo que la antropología estudia y se sabe socialmente. Pero la ley de la exposición en la crianza con propósito funciona de la siguiente manera. ¿A quién y a qué expones a tus hijos? Dará forma en quién se convierten y en qué creen. Una vez más, se lo voy a repetir. Bueno, ya está en pantalla. ¿A quién y a qué expones a tus hijos? Dará forma en quién se convierten y en qué creen. Pregunta, ¿a qué estás exponiendo a tus hijos? Nos vamos a dar cuenta
que desde temprana edad ya están expuestos al internet. Y es más, la gran mayoría del tiempo están expuestos a YouTube, a TikTok, a redes sociales. O a veces, por ejemplo, que obvio no se sientan mal, alguien nos cuida a nuestros hijos porque estamos haciendo algo. Quiero decirte, a quién expones a tus hijos va a determinar en quién se convierten. En nuestra mente es, una nana, una nani, alguien que nos está cuidando a nuestros hijos, quizás hasta recibe algún pago, a lo mejor lo hace de corazón, a lo mejor es tu mamá, a lo mejor es tu hermana, yo no sé, pero quiero decirte algo, eso es una ley, diga conmigo, ley. Y esta ley dice que a qué y a quién los expones va a determinar en quién se convierten y va a determinar en qué creen. Si están expuestos a malas actitudes, si te lo cuida tu mami y tu mami está amargada, ¿cómo crees que va a ser tu hijo o tu hija? Y tú vas a decir, pero, ay mi amor, pero, tú estás medio amargado, pero no así. Y yo la verdad, pues sí me enojo, pero no tanto. ¿De dónde salió así? ¿Quién te lo cuidó? ¿Con quién estuvo expuesto? De repente, si tú escucharas a tus hijos, si son adolescentes, hablando cuando ellos no saben que tú estás presente, te vas a dar cuenta que se puede ver, y tú dices, pero yo no digo esa palabra. Tú no, pero los has expuesto a personas que sí. Y se están convirtiendo en eso. Uy, Dios, hoy dile que está todo, hoy va a estar bueno. Si has estado expuestos a imágenes sobresexualizadas, a materialismo, a contenido musical o audiovisual de mensajes pervertidos. Ojo, si han estado expuestos a ver y ser testigos de malos hábitos, si han sido expuestos a prejuicios, a valores impíos y que están lejos de Dios, no te sorprendas, por favor. Ni siquiera te sientes frustrado ni frustrada de por qué ahora tus hijos tienen ciertos comportamientos. Es muy sencillo, la ley de la exposición. La onda es que si hoy te estás dando cuenta, dices, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, en la crianza con propósito, nosotros no controlamos ni manipulamos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Dile que está a tu lado, ¿qué hacemos? Ojo. No podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios, pero podemos exponerlos a las personas y las experiencias que aumentan la probabilidad de su crecimiento espiritual. Ese sí es nuestra chamba, ese sí es nuestro trabajo y ojo, esa debe ser nuestra inversión. Si no estamos dispuestos a invertir en nuestros hijos, para exponerlos a personas y experiencias que aumenten su probabilidad de crecimiento espiritual, te aseguro que hay alguien y hay una experiencia que sí los estamos exponiendo, que está haciendo que se conviertan en las personas que nosotros ni nos estamos dando cuenta que se están convirtiendo. Con esto, tengan mucho cuidado de querer manipular a sus hijos, de querer controlarlos, porque eso es jezabélico y no funciona. Aquí no es de controlar y manipular, aquí es de exponerlos. Ahora, y cuando digo exponerlos, lo digo de la mejor manera. No exponerlos de avergonzarlos, exponerlos a personas, exponerlos a experiencias. Y de hecho, esto es donde quiero basar hoy el centro de esta enseñanza. ¿A qué experiencias? ¿A qué experiencias deberíamos de exponer a nuestros hijos? Y quiero hablarle de dos. Muy sencillo, pero totalmente cambia vidas. Y a la primera experiencia que debemos nosotros, como padres en crianza con propósito, exponer a nuestros hijos es exponerlos al gozo de conocer a Dios personalmente. Yo sé que suena muy sencillo, pero Jesucristo lo puso desde este punto de vista en Juan capítulo 17, verso 3. Dice la Biblia, ahora bien, esta es la vida eterna. O si tú piensas que la vida eterna es un objeto
o es alguna forma de energía o un estado de no sé qué. No. Esto es la vida eterna. Que te conozcan al único Dios verdadero. Amigos, Jesucristo responde clara y contundentemente. ¿Qué es esto que recibimos cuando somos salvos? No es una vida inmortal. Somos seres eternos porque somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. O sea, eternos ya somos. ¿Dónde las vamos a pasar? Depende de la decisión aquí en la tierra. La vida eterna no te da algo que ya eres. La vida eterna te da algo que se llama relación. La vida eterna es una relación, y la relación de conocer a Dios. Esto es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. ¿A qué podemos exponer a nuestros hijos? Al gozo de conocer a Dios personalmente. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahí viene la onda, ¿cómo lo hacemos? Y aquí viene, padres de familia, con toda la velocidad de la vida, con todas tus múltiples ocupaciones, con todo lo que absorbe tu tiempo en el día, hay que administrarlo mejor, porque la forma en que se hace es que deberíamos crear un entorno en el que nuestros hijos quieran tener conversaciones sobre Dios. Y aquí viene la onda, que quizá ni nosotros mismos tenemos una conversación con Dios, ni de Dios. Entonces, ¿cómo los vamos a exponer a esos? Y aquí les quiero dar algo que practicamos en casa, mi esposa, mis hijos y su servidor. En la iglesia tenemos algo que se llaman altares familiares y eso se hace y es increíble. Pero dentro de ese altar familiar y todo eso, nosotros hace muchísimo tiempo le llamamos el lugar seguro. Ya conmigo, lugar seguro. Y el lugar seguro es donde, en este caso, mis hijos, Rodri y Vale, Leti y su servidor, nos reunimos informalmente. O sea, no es como que hay un protocolo de algo. Y platicamos. Y empezamos a hablar. A veces empezamos a bromear, a reír. Mis hijos me ponen al día de lo que está pasando en TikTok. Y de todas las cosas que están, las nuevas palabras que están inventando. Para que yo sea un chavorruco al día. Y entre que uno va platicando eso, siempre, tanto ellos ahora, como mi esposa, como su servidor, empezamos a hablar acerca de Dios. Empezamos a hablar cómo Dios está involucrado en nuestras vidas. Y cuando le digo esto, yo a lo mejor usted se imagina que digo, bueno muchachos, el Espíritu Santo. No. Empezamos a hablar de Dios de la forma más natural. Y ellos empiezan a participar. Ahora, esto no comenzó tan fluido como lo es ahora. Hace muchos años que lo iniciamos y mis hijos, por supuesto, no querían estar en ese lugar. Pero hoy en día, escuche bien, ni quieren voltear a ver el teléfono cuando estamos en el lugar seguro. Y eso, en estos momentos, es algo sobrenatural. La idea del lugar seguro es que no sea algo que ellos sientan que tienen que hacer, sino la idea es que sea algo que ellos quieren hacer. Ayer estábamos hablando y estábamos viendo una película y de repente Rodri dijo, espérate, ponle pausa, es que esto me interesa mucho, papá. A ver, dime, ¿cómo es que, o sea, que le pongan pausa a una película para poder hablar de Dios? Es como que no lo puedo creer. Amigos, sí se puede. Sí se puede. Lo que nosotros como padres tenemos que exponerlos es que ellos sientan un gozo, una alegría, un privilegio de conocer a Dios personalmente. Se tiene que hablar de Dios en casa como lo más normal de la casa. Que Dios y las cosas de Dios sean un tema en común. ¿Qué tan en común es Dios y sus cosas en la casa? A lo mejor dirás, pastor, ¿cómo hago eso? Te quiero dar algunos ejemplos. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, Rodri tenía una onda. Rodri le preguntabas, ¿qué quieres de comer? Pizza. ¿Qué pizza quieres? De pepperoni.
Entonces le pedían la pizza de pepperoni y cuando llegaba la pizza de pepperoni le sacaba el pepperoni. Nosotros, hijito, pero si querías una pizza de queso, nos hubieras dicho, no, es que a mí me gusta la pizza de pepperoni, pero ¿cómo me dices que te gusta la pizza de pepperoni si no te comes el pepperoni? Un misterio. La onda es, ¿por qué les comento esto? Porque cada vez que venía la pizza de pepperoni, y a veces nosotros como que, ¿por qué no se come el pepperoni? Me acuerdo que Leti se acercaba, Rodri estaba chiquitito, 6, 7 años, y le decía, ay Rodri, qué bárbaro, qué bueno es Dios que mira, nos da para poder comer una pizza de pepperoni, aunque le quites los pepperonis. Y le metía a Dios por todos lados, lo mismo con Vale, en toda su onda de su vida y de su onda chiquitita, que la princesa, que esto y el otro, le metíamos la conversación de Dios de la forma más natural. Si estaban pasando una prueba en sus vidas, si estaban pasando un momento triste, se les rompió una muñeca, perdieron un partido, etcétera, etcétera, la conversación era, híjoles, qué mala onda. Pero te digo una cosa, si tú pones esto en manos de Dios, Él puede ayudar tu corazón. O si perdiste un partido, mira qué mala onda que perdiste el partido, pero te digo una cosa, estoy orgulloso de ti, porque fuiste un buen compañero de equipo, porque al final, aunque perdiste, le diste la mano a los del otro equipo, y siempre metiendo a Dios como el tema más normal y común en la casa. ¿Me estoy dando a entender con eso? ¿Por qué? Porque luego va a venir el momento donde ellos van a tener preguntas acerca de Dios. Y las preguntas difíciles de la vida y de Dios se deberían de hacer en casa. Porque si no, ahí está TikTok para contestarlas. Ahí está el mundo para contestarlos. Y les garantizo, no es una buena respuesta. Pero si en el lugar seguro en casa, el tema de lo más común es Dios, cuando vengan preguntas difíciles de la vida y de Dios, ahí se van a hacer esas preguntas difíciles. ¿Qué queremos construir con esto? Amigos, lo que queremos construir es una relación con nuestros hijos. No sé si dé tiempo en esta colección de enseñanzas, porque no podría yo extenderme tanto, si no nos llevaríamos todo el año, se los garantizo. Hay 4 etapas. La primera etapa es la corrección, la segunda es la formación, la tercera es la instrucción y la última etapa de la crianza es la relación. Pero desde el inicio el enfoque es ir construyendo con nuestros hijos una relación. Todo va orientado hacia eso. Diga conmigo, una relación. ¿Por qué? Porque no puedo tener una relación sin una conversación. Esto del lugar seguro, esto que en casa, llámale como tú quieras. Pero el hecho de poder tener estas pláticas con nuestros hijos generan esta conversación. Y si genero esta conversación, entonces estoy dando pauta a que haya una relación con nuestros hijos. Amigos padres, no porque sean tus hijos significa que tienes una relación con ellos correcta. De que hay una, pero quizá está totalmente quebrantada. Quizás sea inexistente. Quizás sea una mala relación, y te lo garantizo, la razón por la cual hay una mala relación entre padres e hijos es porque no hay conversaciones. Y la mejor conversación que se puede tener, hay quizá solamente, ya hiciste la tarea, ya te bañaste, ya, allá abajo el aparato, ya mamá, ya, y no sé qué, y ya comiste, y ya hiciste tu cama, y ya, hay interrogatorios, pero no conversaciones. Hay simplemente de supervisiones, pero no conversaciones. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con tu hijo? Y si te puedes hacer memoria, a lo mejor lo regañaste, le llamaste la atención. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, eso es parte de la crianza. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con tu hijo o con tu hija, de lo que sea, que no fue para pedirle cuentas, que no fue para regañarlo, que no fue para criticar a su novia o a su novio, que no fue para decirle algo que tú quieres? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Te sentaste, mi amor, cuéntame de Winnie Pooh.
A ver, ¿quién es esa Peppa Pig? Si están más grandes y son varoncitos y les gusta el fútbol, métete en el debate, Messi o Ronaldo. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con ellos? Ojo, ni siquiera te estoy diciendo cosas de Dios. Te estoy hablando de una conversación casual. Y te vas a dar cuenta, a lo mejor muchos van a decir, no, pastor, la verdad que sí, hoy mismo en la mañana, ayer en la noche, genial. Pero a lo mejor muchos van a decir, híjoles, pastor, la verdad, sí es cierto, solamente le pedí que hiciera su cuarto, que comiera, que hiciera tarea, o lo regañé por esto, o no sé, le tiré 40 chanclas, o sea, no he tenido una conversación. Imagínense, si no tenemos una conversación casual, mucho menos hemos tenido una conversación acerca de Dios. Y si no los exponemos al gozo de conocer a Dios personalmente, entonces ahí va a erradicar el problema cuando estén creciendo. Empleamos esto, lo que en casa nosotros llamamos el lugar seguro. Usted le puede poner el nombre que usted quiera. Es porque el lugar seguro crea una conversación con nuestros hijos. Y la crea de una forma padrísima, que se pasan las horas. Hay muchos padres que viajamos a otros lados, inclusive en la fe, y cuando hemos compartido que pasamos horas hablando con nuestros hijos, dicen, ¿cómo le hacen? Si yo hablo 2-3 minutos, es victoria. Y la onda es que se nos olvida que nosotros somos más ejemplo que maestros. Y aún en la crianza se captura más de lo que se enseña. Por eso tenemos que modelar a nuestros hijos, porque no se trata de hacer candil en la calle, oscuridad en la casa. Modelar a nuestros hijos una relación con Dios. Y hablamos de Dios y con Dios. Y lo hacemos a través de la oración, por supuesto. Lo hacemos a través de la lectura de la palabra, pero sobre todo de vivir la palabra. Le contamos a nuestros hijos, Leti y yo, de dónde nos ha sacado el Señor. Y te digo una cosa, a tus hijos les encanta saber tus errores. Les fascina saber dónde has metido la pata. O sea, los quieres tener embobados. Diles dónde te has equivocado. Y te garantizo que no lo van a utilizar en tu contra, sino como que Dios puso inherente como seres humanos la idea que nosotros queremos saber de nuestras generaciones pasadas. Y Dios dice, dile a tus hijos y a los hijos de tus hijos de dónde te ha sacado el Señor. Eso es todo, chef. Fíjese, yo me he dado cuenta de algo, que en una ocasión fuimos a un lugar. Yo cuando voy a un lugar a compartir, a predicar, o si no vamos Leti y yo juntos, o llevo a Rodri o llevo a Vale, uno de los dos, porque quiero exponerlos a experiencias y a personas. Y no importa que me cueste, o sea, no es un precio que estoy pagando, es una inversión que estoy haciendo. Y cuando llego a esos lugares, hay muchos de mis amigos en el ministerio de otros países que los agarran y los interrogan. Y les preguntan, oye, a ver, dime la verdad, ¿qué hacía tu papá para que leyeras la Biblia? O sea, te obligaba, te sobornaba, te amenazaba. Y recuerdo que fuimos a un lugar, no voy a decir el lugar, y fue Rodri conmigo. Y este pastor buena onda lo empezó a interrogar. Pero yo estaba escuchando lo que le estaba diciendo. O sea, un ojo al gato y el otro al garabato, ¿ah? Y le estaba preguntando este tipo de cosas. Y Rodri le dijo, no, o sea, mi papá iba a obligarme a leer la Biblia. No. Yo lo que pasó, le dijo, es que un día yo quería hablar con mi papá y entré a su cuarto y lo vi que estaba orando y cerré la puerta. Y luego otro día abrí la puerta y vi que estaba leyendo la Biblia y cerré la puerta. Y luego un día quise hablar con mi mamá y mi mamá estaba leyendo la Biblia. Y luego quise hablar con mi mamá y estaba orando. Y fueron muchas veces. Y dije, bueno, pues si mis papás lo hacen, ¿por qué yo no? Y empezó a hacerlo por ver algo que era normal en casa. Cuando ellos lo empiezan a hacer, que créanme, no es fácil, pero lo empiezan a hacer,
Sobre todo que Leti y yo estamos en una etapa que nuestros hijos ya son los adolescentes los dos. Va a venir un momento donde al practicar eso se van a acercar contigo. Y un día te van a decir una frase como esta. Papá, fíjate que Dios me dijo, mira, no tienes una idea lo que eso se siente. El otro día, Rodri le dijo a Leti, mamá, siento que mi oración cambió. O sea, ya no solamente empecé a orar, ahora ya mi oración cambió, mi relación con Dios cambió. O Valentina, papá, estuve leyendo esta parte de la Biblia porque como adolescentes se empiezan a leer los libros que ni tú sabes que existen en la Biblia. Buscan las historias más raras para venirte a preguntar. Papá, estuve leyendo esto y estaba yo hablando de Salatiel, o sea, quién sabe quién era. Yo, ¿quién es ese? Y a veces me lleva a mí a estudiar la Biblia del personaje que ellos están leyendo para poder tener una comunicación y una conversación en común. Y ahí es donde tú sabes que van por el camino correcto. ¿Por qué? Porque ya no tienen una fe de segunda mano. Ya no tienen solamente la fe de sus padres. Ellos ya hicieron su propia fe. Ellos ya creen en Dios por decisión propia y voluntaria. Y es algo que de verdad no tiene precio. Siguen a Jesús voluntariamente. Tienen una relación con Dios personal, no solamente porque sus papás son cristianos. Y amigos, si queremos que nuestros hijos se conecten con Dios, tenemos que exponerlos al gozo de conocer a Dios personalmente. Y segundo, nada más les voy a hablar dos, esta y la que viene. La segunda es que hay que exponerlos a la presencia y el poder de Dios en la casa de Dios. Aquí viene un conflicto cultural que tenemos muchos acá en Latinoamérica y de alguna forma que a veces no lo entendió todavía por qué. Pero mira lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 92, verso 13. Dice, los que están plantados en la casa del Señor florecerán en los tribunales de nuestro Dios. Ya conmigo, plantados. Más fuerte, diga, plantados. La semana pasada les hablé de la diferencia entre la familia culturalmente cristiana y la familia que está centrada en Jesús. La familia culturalmente cristiana va a la iglesia cuando le es conveniente. Pero la familia que está centrada en Jesús, ir a la iglesia no es una opción. Congregarse no es una opción. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué no es opcional en tu familia? ¿Qué no es opcional? Y vamos a ver. Asumo que para la mayoría de familias acá, ir a la escuela no es opcional. O te levantas mañana el lunes y le preguntas a tus hijos, ¿tienes ganas de ir a la escuela? Bueno, ¿ya salieron de vacaciones o todavía no? Ya. Bueno, depende. ¿Qué tan burro se hace? Si tú le preguntas a tus hijos todas las mañanas a las 6 o 5 de la mañana que se tienen que levantar para ir a la escuela, ¿quieres ir a la escuela? ¿Cuál sería la respuesta número 1? Y mi pregunta es, ¿los llevas o no los llevas? ¿Por qué los llevas? Porque no es opcional. No les está dando la opción si ellos quieren ir o no quieren ir. Van a ir. Y si no se quieren levantar, el sable de Star Wars y riata para que se levanten. Otra cosa que quizá no es opcional es ir al doctor o ir al dentista. Y si es opcional, por favor, llévalos al dentista. Porque es la salud. O sea, no es opcional en la gran mayoría de familias. O a lo mejor actividades en la tarde. Los metes a una clase de danza o los metes a un equipo de fútbol y los llevas porque tienen que hacer ejercicio o para que te dejen en paz 2 horas. Pero que llevarles a esas actividades para muchas familias no es opcional. Para otras sí, pero para la gran mayoría no son opcionales. Pero cuando hay que ir a la iglesia o cuando hay que servirle al Señor, viene el domingo,
Viene cualquier día y ahí están los chamaquitos. Y los levantas. Mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? Y hay veces que te dicen, sí. Y hay veces que te dicen, no, voy al segundo. Si ya están más grandecitos. Si están más chiquititos, mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la tongue. Y te hacen el berrinche porque no quieren venir a la tongue. Y a veces tú dices, ay, pobrecito, que descanse porque mañana va a la escuela. Aquí le va. En nuestra casa, en nuestro hogar. Y ojo, yo sé que ahorita hay muchas cosas en su mente que van a venir, se las voy a aclarar. Nadie en nuestra casa pregunta si vamos a ir a la iglesia o no. Ahora, nosotros, Leti, Valentina, Rodri y su servidor, no venimos a la iglesia porque somos pastores. Venimos a la iglesia porque somos una familia centrada en Jesús. Eso lo tengo que dejar muy en claro. Cuando salimos de viaje a otro país, a otro lugar, y es día de congregarse, eso no es negociable, no es opcional. Buscamos una iglesia donde congregarnos. Porque ir a la casa de Dios y exponer a mis hijos al poder y a la presencia de Dios no es opcional, no es negociable. Y la onda es que si a menudo priorizas algo sobre la iglesia, no te espantes que Dios no sea lo primero para tus hijos. No te espantes. ¿Por qué? Porque modelamos esto. Damos prioridad a lo que valoramos. ¿Qué valoras en tu vida? Tus hijos se dan cuenta porque es lo que le das prioridad. Eso es exactamente lo que ellos están capturando. Y es exactamente en lo que se van a convertir. La onda, pastor, pero es que a usted le conviene que vengamos a la iglesia. No, hermanito, créame decirte, a mí no me conviene que usted venga a la iglesia o no deje de venir. La onda es que tenemos que entender como padres, es que cuando exponemos a nuestros hijos a la casa de Dios, ellos van a empezar a servirle a Dios. Y aquí ocurre algo que es donde empieza a ocurrir una transición sobre la dependencia de nuestros hijos con nosotros hacia Dios. Escuche, en el momento en que nuestros hijos comienzan a servirle a Dios, se van a sentir parte de la casa de Dios. Usted puede traer a sus hijos, pero no se van a sentir parte de la casa de Dios hasta que ellos sirvan en la casa de Dios. Y cuando sucede eso, mira, Rodri y Vale nacieron en Jesús, chiquititos y toda la onda, pero les fomentamos el hecho de que servirle a Dios es un privilegio. Y es algo que de alguna forma conlleva un proceso para poder servirle a Dios. En ese momento de nuestras vidas, que ellos son adolescentes, le están sirviendo a Dios. Pero aquí le voy a adelantar algo. Dile que está a tu lado si es padre de familia. Apunta esto. Una vez que ellos se sienten parte de la casa de Dios, no van a querer faltar a la casa de Dios. Y luego esto se vuelve incómodo para ti como padre. Porque va a haber días que a lo mejor tú no tienes que venir, pero ellos sí. Y ahora los tienes que traer. Y luego salen tarde y los tienes que venir a buscar. Y no solamente eso, sino luego te dicen que se va a repetir eso como por 15 días. Y luego hay días que no te sientes tan espiritual y les dices a tus hijos, mejor vámonos a la playa. No, papá, es que yo tengo ensayo. No, vayan ustedes. ¡Ah! Y ahí te sientes el carnal más grande de la casa. No sé si fue el año pasado, Leti, o el año antepasado, o Vale que anda por acá. Fue el año pasado, nos fueron a
iban a Israel y ya no fueron a Israel porque estaban haciendo una matazón por allá. Entonces los del viaje se los cambiaron por un tour donde fueron a un chorro de ciudades, que Londres, no sé dónde. Todos los del tour de Israel se fueron para Europa y Dubái y toda la onda. Padrísimo. Y Valentina tenía el viaje, todos teníamos el viaje. Pero sinceramente yo quería ir a Israel, no a otro lado. Entonces dije, no, un mes de no estar en la iglesia para ir a pasear como que no va conmigo. Pero vale, ahí está. Me dijo, no papá, yo no voy a ir. Hijita, pero siempre has querido, tú no conoces. No papá, es que tenemos ensayo. ¿Es mi sueño ir? Sí. Pero yo prefiero servirle a Dios que ir a tomarme fotos a una ciudad. Y yo me quedé. La onda es que si ahora como familia planeamos, oye, pues, ¿por qué no vamos para allá? Hay que preguntarle la agenda a nuestros hijos. Oye, ¿pueden? O sea, ¿no tienen ensayo? No, sí tenemos ensayo. Ok, no, entonces no podemos. Idas al cine tenemos que cancelarlas porque nuestros hijos no pueden. Ahora ya Leti estamos pensando que ya ni les vamos a decir nada. Sí, pues vayan cuando ustedes quieran últimamente. Nosotros vamos ahí ya. Estamos en esa etapa donde ya nos vamos a andar perdiendo más, así como que nuestros hijos allá, ustedes acá nosotros. Son bromas, pero el hecho es de que sí es una realidad. Cuando ellos se sienten parte de la casa de Dios por servirle a Dios, créeme, ya ellos ponen por encima de la recreación y el entretenimiento servirle a Dios. Y amigos, cuando sucede eso, te lo digo, van por buen camino. Es incómodo, pero va por buen camino. A veces tú dices, ay Dios mío. Y a veces, te los quiero ser sincero, el diablo nos tienta a Leti y a mí a decirles, no te lo tomes tan a pecho. Así, o sea, si puedes faltar a un ensayo, de verdad. Pero decimos, no, si le damos una reminiscencia de eso, acabamos con su proceso. Acabamos con su proceso. Por esa razón, exponerlos al poder, a la presencia en la casa de Dios, eso va a ayudar mucho a que nuestros hijos se conecten con Dios, darle la prioridad. Les repito, si como padres priorizas algo sobre la iglesia, no te espantes que tus hijos no se conecten con Dios. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿A qué le estás dando valor en casa? Puede ser que digas, ay, no voy a la iglesia porque estoy cansado. No voy a la iglesia porque está lloviendo. O no voy a la iglesia porque hay buen sol y es buen día para ir a la playa. O hay otra que yo no entiendo. No, yo no voy a la iglesia porque el domingo es día de la familia. Burro, es día de la familia, que la traigas con Dios. De verdad, eso me... No es que los domingos vamos a desayunar todos como familia porque brother, si es el único día que tienes, expónlos a lo que realmente va a traer una transformación. Que aunque tú y yo no estemos en esta tierra, Dios sigue siendo Dios y nos va a seguir guiando. Aquí es donde modelamos en nuestra familia que Dios es primero. Y quiero terminar con eso, si me apoyas, Pepe. ¿Será que somos una familia culturalmente cristiana solamente? ¿O somos una familia centrada en Jesús? ¿Qué tipo de familia somos? Porque el propósito de esto es que nos veamos en un espejo en la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando nos vemos en el espejo, somos transformados de gloria en gloria. Todo esto que estamos hablando es la preparación para el derramar de la gloria de Dios. Parece que no está conectado, pero la crianza está súper conectada con la gloria de Dios. Que si la casa está en orden, se derrama la onda sin medida. Si hoy, la semana pasada nos arrepentimos por nuestros pecados de crianza, pero esta semana, si tú te das cuenta que tu familia es culturalmente cristiana, pero no es una familia centrada en Jesús, hay una solución. Y la solución es muy sencilla. Empecemos hoy
a ser una familia centrada en Jesús. Empecemos a ser una familia que entiende que tenemos que exponer a nuestras generaciones a que conozcan a Dios personalmente y exponer a nuestras generaciones a la presencia y al poder de Dios en su casa. Iglesia, mi familia no es perfecta. Mi esposa, mis hijos, su servidor, no somos perfectos. Tenemos 400 mil millones de errores. Pero el hecho de estar centrados en Jesús nos ayuda a, como dice el GPS, a recalcular el rumbo siempre. Cada vez que tenemos algún conflicto en casa, que tenemos muchos, cada vez que tenemos un malentendido, que tenemos muchos, el estar centrados en Jesús y expuestos a esas dos cosas que les mencioné hoy, conocer a Dios personalmente y el poder y la presencia de Dios en su casa, créame, nos ayuda siempre a poner el rumbo donde se tiene que poner. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo que mencionamos hoy tiene tanto sentido en esta crianza con propósito? Porque la crianza con propósito tiene una meta, tiene un objetivo. Y ojo, esto para muchas mamás pollitos no les va a gustar mucho, pero es importante que como padres entendamos nuestro rol que Dios nos dio. Recuerde, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Es como el guerrero que agarra saetas, dice la Biblia. La saeta es una flecha que se pone en un arco y se hace una tensión para que la flecha llegue a su destino y dé en el blanco. Ese es nuestro rol como padres. Y aquí viene la onda. La meta de la crianza con propósito es cambiar gradualmente la dependencia de nuestros hijos de nosotros a Dios. Que cada día de nuestra vida nuestros hijos dependan más de Dios que de nosotros. Que cada día nuestros hijos conozcan más a su Padre Celestial y dependan más de Él que de papá y mamá aquí en la tierra. Esa es la meta de esta crianza. Que ellos conozcan a Dios en todo su esplendor. No podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios. No se puede, es imposible. Eso se llama control y manipulación. No podemos obligarlos. Pero lo que sí podemos hacer es exponerlos a la gente y a las experiencias que van a aumentar las probabilidades de su crecimiento espiritual. Eso sí lo podemos hacer. Y si desde pequeños tú los pones a que conozcan a Dios, les compras su Biblia. Si tienes un niño pequeñito, cómprale una Biblia que tenga dibujitos. Aquí está tu Biblia, una Thompson de estudio, ¿no? Así. Si están entre niños, entre adolescentes, cómprale una Biblia de anime. Hay una Biblia de anime espectacular. Yo la tengo, yo la leo. Es increíble. Si es más adolescente, compra una Biblia de estudio. Modélale conectarte con Dios. Tráelos a la casa de Dios. Foméntales el servicio a Dios. Esto no es religión, amigos. Estás invirtiendo en tus generaciones. Estás ayudando a tus hijos a que se conecten con Dios. Y si se conectan con Dios, te garantizo que si tú te vas para el monte, Dios los utiliza a ellos para corregirte. Porque esa es nuestra meta, que ellos se conecten más con Dios, que dependan más de Dios que lo que dependen de nosotros. Y es por eso que quiero hacer este llamado a todas las familias, a ser familias centradas en Jesús, no solamente culturalmente cristianas. Necesitamos ser familias centradas en Jesús. Disfrútenlo.